para contarnos todo sobre la historia de esta curiosa, histórica, famosa avenida. Se encuentra con nosotros Vania. ¿Cómo estás, Vania? Buenos días. Muy buenos días. Hola, Vania, Hola, buenos ¿cómo días. les va? Pues muy contentos, nos vas a llevar a pasear por una de las Los voy a grandes llevar del avenidas, paseo ¿verdad? con fotografías de la colección Gustavo Casasola por la ciudad y por la avenida 20 de noviembre. Pero antes no estaba. ¿Cómo? No existía. ¿Cómo que no estaba? ¿Ustedes se caray. imaginan salir de Tlalpan y de repente topar en lugar de una calle ancha, una calle más angosta que se llama Calle Ocampo y que topaba con pared en Venustiano Carranza? No. ¿A poco? De plano. Ajá. Así estaba antes. Así estaba antes. Entonces, no había, o sea, lo que vemos ahora de que entramos por una avenida grande, que vemos Y ya la ves hasta la catedral plancha de El Zócalo, ¿no? frente. Claro. Salimos No del estaba. túnel y nos encontramos al fondo con la Exacto. catedral y la bandera. Exacto. No era así. No era así. Estaba la plaza de Tlaxcuaque, donde está la iglesia de la Santa Concepción, pero era el inicio de la calle Ocampo que nos daba era la entrada sur al Zócalo capitalino, pero se entraba por una calle, un callejoncito que se llamaba el Callejón de la Diputación o la Callejuela, como era conocida. Callejuela. Esta callejuela estaba justamente, empezaba en la calle San Bernardo, ahora Venustiano Carranza. Y bueno, mira, estamos viendo ahí mira, imagínate, Mira esa nada es la más. vista desde Catedral. Mira, esa que está, y junto al Palacio de Gobierno, el antiguo Palacio del Ayuntamiento, está ahí la callejuela. Es, Y- pero angostita. Era ¿no? tan bonito, Espérate, ¿no? eso que vemos, esa calle que vemos es la actual 20 de noviembre. ¿no? Es actualmente en noviembre. O, evidentemente, para que se construya se tuvieron que tirar pues la buena parte de edificios que estamos viendo al lado izquierdo de esta toma para que diera paso. Y después, en los 40, se construyó el gemelo del Palacio de Gobierno. Ahí va a ser el jefe. ya. Pero entonces, bueno, les voy a contar que en los 30 se toma la resolución de hacer esta avenida para conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana. Se inaugura como tal el 20 de noviembre de 1936. Y para lograrlo hubo muchas hazañas, porque imagínate, tuvieron que demoler todos esos edificios que estamos viendo ahí de frente. Aparte, qué bonito Zócalo, miren nada más. Ahí Sí, todo, los todo con las jardines. jardineras, Claro, maravilloso. con las fuentes, con todo, vamos a tener unas fotos ahorita de las fuentes. Entonces, demuelen toda esa parte. Mira, una de las fotografías muy lindas de la fuente que tenemos ahí del primer plano. Así se vivía el Zócalo. ¿A poco no? Qué bonito. Ve ¿no? nada más. A mí se me antojaba claro. que regresara ese asunto. Pero bueno, entonces podemos ver los comercios que estaban ahí. Mira nada más, así se veía desde la playa Ahí, ¿no? aérea, Ahí es lo que- está Esta es la callejuela que tú comentabas, es la ¿verdad? callejuela, lo que tenemos al lado derecho, ahí muy oscuro en el contraste, es la torrecita del Palacio de Gobierno, del Claro. Ayuntamiento, y esa es la callejuela. Todo lo demás se tira. Y entonces, imagínate, la calle San Bernardo se llamaba así porque estaba la iglesia de San Bernardo, construida en 1600 y pico. ¿Estaba? Está. Ah, pero, ¿Cómo? pero, haz de cuenta, estaba, pues tapaba la vía de acceso, porque justamente la calle San Bernardo pues estaba topada 20 de noviembre. Entonces, para rescatarla, piedra por piedra, mueven la fachada para que en lugar de que quede de frente, tenga dos frentes, tenga el de 20 de noviembre y el de Venustiano Carranza. Entonces, la iglesia, que era pues plana, tenía dos entradas, queda una de este lado y otra de este lado, y es lo que hace la esquina Angular, pues, que lo está dejaron. justamente en Venustiano Carranza y 20 de noviembre. Y son de las cosas que, bueno, podemos pasar por ahí, nunca nos daríamos cuenta. Imagínense, movieron piedra por piedra esa fachada, esa iglesia, para conservarla. Y bueno, si nos vamos por esta calle 20 de noviembre, uno de los edificios emblemáticos que se conservan es el Hospital de Jesús. Sí. Un Así es. Hospital de Jesús fundado por Hernán Cortés y curiosamente después de muchos ires y venires, ahí descansan los restos de Hernán Cortés. Entonces, bueno, la calle 20 de noviembre es un paseo bastante agradable que miren, Mira, ahí antes está, era un 20 de noviembre. la callejuela, mira, desde los arcos de Palacio del Ayuntamiento se podía ver perfectamente la Plaza de las Flores y bueno, estos centros comerciales, ¿verdad?, que conocemos mucho, que eran estas Mira, esas ahí están, empresas grandotas, ¿no? Claro. que esa empresa que estamos viendo ahí la tienen que demoler y cuando la reconstruyen, igual que de 20 de noviembre, pero pues más... otro lado, sí, igualito, es el primer edificio que cuenta con escaleras eléctricas en México. No, es que era muy buen dato. moderno. Era modernísimo, claro. claro. Entonces, bueno, mira, y así es como se veía la plaza de Tlaxcuaque. Esa es la iglesia de la Santa Concepción. Sí. Digo, por ahí al ladito ya salimos todos de Tlalpan y venimos para acá. Ahora es una Entonces, explanada enorme. Sí, claro, y con fuentes. Con fuentes y con todo. Ve Es- cómo era tan tranquila, una calle tranquila, ¿no? Se ve Bueno, como... claro. Es que mira, la movilidad y el delicia. tránsito obligó al gobierno a hacer todas estas implementaciones, estas obras, para que la gente se pudiera mover. Y vaya, como dato curioso, por 20 de noviembre también pasó
John F. Kennedy cuando vino a México en el 62. Y mira, estamos viendo ahí, ya está abierta la calle 20 de noviembre. Ya la vemos. Ya la vemos Ya no ahí, es ¿no? un callejoncito, Ya no es un ya no. callejoncito y todavía no construyen el gemelo, pero ya lo van a Claro. construir después en los 40. Oye, Entonces, qué bueno, bonito se ve. pues ahora Pero se ve podemos- más bonito ahora. Ahora sí, porque se ve puede- majestuoso por los edificios altos y al fondo la reminiscencia del pasado, la catedral. Está Así es. divino el paseo, aparte con este proyecto de Mi Calle, entonces podemos ir a sentarnos a tomar ahí el ratito, el descanso, después de estar viendo las tiendas del centro Sí. y entonces estar muy contentos por el paseo. Porque sí era bonito, Juan, pero yo creo que ahorita esta combinación, por así decirlo, de modernidad Sí. con lo antiguo, a mí me encanta, ¿eh? Sin duda. Sí, alguna. claro, Y claro. como dice Vania, ¿no? En la calle 20 de noviembre se ha rescatado el espacio público y hay Exacto. mesas en las que nos podemos sentar. Así es. Sí. Hay un carril ahí en el que puedes pasar con la bicicleta. Exacto. Hay lugar para amarrarla. Es un gran Sí, lugar. luego ya si realmente. pasa algún coche por ahí cerquita. Bueno, de pero repente ya es no otra mucho historia. Exacto. Exacto. Pero sí quedó muy bien, la verdad. Sí. Muchas gracias, Vania. No, pues gracias a ustedes y vamos a dar un Por paseo por regalarnos allá. tanta historia, claro, ¿no? Deberíamos de ir.